Todos queremos orar por nuestros hijos, pero muchas veces caemos en la repetición o nos desanimamos o hasta desistimos por diferentes motivos. En la vida de tanto trajín, trabajo y movimiento, no siempre separamos tiempo para orar, pero permíteme animarte. El día que tienes solo 10 o 15 minutos para orar, aproveche en orar por tus hijos. Que sea una prioridad. No desistes, aun si no ves fruto a corto plazo. Recuerde, como el enemigo sabe que nuestra oración es tan poderosa, él trabaja duro en sembrar ideas y argumentos en contra de la oración. Uno de ellos es, mira, oraste una vez y no pasó nada. Ya deja de perder el tiempo, tira la toalla. Otro argumento es, si vas a orar, no pides tanto. Por ejemplo, si tienes un hijo con pésimas notas en el colegio y estás orando para que sea un buen estudiante, ¿por qué no el mejor de su clase? El enemigo va a venir a decirte, mejor no su promoción. ¡Ja! Eso es imposible. Pide nomás que pase de grado con las justas. Pide como gran milagro que no jale un curso. No pide mucho. Porque Santiago 5:16b dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, no poco. Bueno, pero ¿cuál es la oración eficaz? Vamos a ver unas características de una oración eficaz. Primeramente, una oración eficaz es una oración perseverante. Lucas capítulo 18, versos 1 a 5 dice, Jesús les contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, en un pueblo había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle, hágame usted justicia contra mi enemigo. Al principio el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo, le haré justicia. Jesús contó esta historia para animarnos a perseverar en la oración. Tal vez no entendemos de todo el porqué, pero a Dios le place que seamos perseverantes en la oración. Puede ser que pidamos muchas cosas, pero las cosas que pedimos una y otra vez que vale la pena llevar al trono de Dios día tras día, esas son las cosas que de acuerdo a este pasaje vamos a recibir. Hace un año mi hija pidió un gato. Le dijimos que no, pero ella perseveró en pedirnos. Ella comenzó a hacer pequeños trabajos en la casa para ganar propinas y con la plata compró una cama para gatos, un baño para gatos, platos de comida para gatos y todas las noches oraba para su gatito. Cuando vimos su perseverancia mes tras mes, nos dimos cuenta que no era un simple capricho, era un deseo de su corazón. Y decidimos hacer un buen tiempo para concederle ese deseo. Jesús nos explica que Dios hace algo parecido. No nos da todo lo que le pedimos, pero cuando perseveramos en la oración, nos va concediendo no los caprichos, pero sí los deseos de nuestro corazón. Así que si tienes hijos lejos de Dios, vuelve a orar por ellos. Si tienes hijos metidos en vicios, persevera en pedir su liberación. Si tienes hijos pequeños, ora por sus futuros, por su salud, por sus amigos y por sus decisiones. Cúbralos en oración. Otra característica de una oración eficaz es una oración con fe. Mateo capítulo 21, versos 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Es imprescindible que no solo pidamos, sino que pidamos creyendo. Si el enemigo no puede distraerte para que no ores, ni desanimarte para que dejes de orar, su siguiente estrategia es llenarte de duda y temor para que pides en pequeño. ¿Cuántas veces orando yo misma he escuchado una voz de temor que me dice, uy, no pides tanto, pide menos?
uy, eso es imposible. Pide algo realista a Dios, algo que realmente podría pasar. ¿Alguna vez orando tuviste ese pensamiento que hizo de pronto que achicaras tu oración llena de fe? Por ejemplo, si tienes un hijo grande lejos de Dios y estás orando para que sea un siervo de Dios, el enemigo va a venir a decirte, ¿un siervo de Dios? No, eso es imposible. Pide nomás que se salve con las justas. Pide como gran milagro que llegue a los pies de Cristo antes de que muera. Los padres de mi esposo se convirtieron cuando él era niño. Comenzaron una iglesia cuando él tenía 11 años, pero a los 15 años él decidió irse al mundo. Mis suegros oraron por él sin cesar por 10 años, todos los días. No solo oraban para que se convirtiera, oraban para que sea un pastor. Mi suegra tenía un grupo de mujeres que oraban en casa, donde oraban por los hijos de todos. Un día estaban en su grupo de oración y llega un joven Sergio borracho y pasa por la sala donde estaban las mujeres orando. Mi suegra no lo dejó escabullirse, sino que lo presentó en ese estado como el futuro pastor de jóvenes. Ella tuvo la fe que su oración iba a cumplirse y que ese chico no solo iba a ser un cristiano, sino que se iba a convertir en un futuro pastor de la iglesia. Pasaron unos años y Sergio tuvo una conversión radical. Decidió dejar el trabajo, estudiar en un instituto bíblico y luego comenzó a pastorear a los jóvenes. Entonces, como nos enseñó Jesús, ora con fe creyendo por cosas grandes y vas a recibir cosas grandes. Por último, una oración eficaz es una oración en familia. Claro que hay momentos para orar a solas, pero si siempre oramos a solas con la puerta cerrada, ¿cómo nuestros hijos van a aprender a orar? Tenemos que invitar a nuestros hijos a nuestro lugar secreto por momentos para que presencien nuestra oración y sean testigos de nuestra fe y relación con Dios. Luego, cuando aprenden a orar, créales espacios en la agenda para que oren. Ese paso es clave para guiarlos a tener su propia relación con Dios. Porque recuerda, guiarlos a tener su propia relación con Dios tiene que ser una de las grandes metas de toda nuestra vida. Entonces, mire la agenda, busque qué tiempo pueden dedicarse a la oración. Si está muy llena la agenda para orar, corte algo, porque la oración debería ser una prioridad. No te canses de orar por tus hijos y con tus hijos y creer que Dios quiere y puede hacer grandes cosas en tu familia. Orar por tu familia nunca es tiempo perdido, siempre es tiempo invertido. Guau, familia, ¿verdad? Qué reto cuando ves este video, y yo cuando lo vi por primera vez me hacía reflexionar y me hacía pensar, y iba yo como palomeando y tachando ciertas circunstancias que a veces nosotros pasamos de largo. Y antes de empezar, familia, me gustaría que me acompañaran a orar. Solo inclinen su rostro. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre bendito, por que, Señor, siempre que tu palabra es expuesta, Señor, es un buen tiempo, Padre. Gracias, Padre bendito, por el momento, Señor, en que nos encontramos, Señor. Te pido, Padre bendito, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, que no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y bueno, familia, el día de hoy, pues yo nada más lo único que quiero es recalcar ciertos puntos que me llamaron la atención de este video, y quisiera que si tú traes libreta, sí vamos a estar anotando, porque creo que es un ABC de cómo podemos orar por nuestros hijos. Y aquí tenemos que orar por nuestros hijos es fundamental, y es fundamental, no es opcional, no es si tú quieres, si tienes tiempo, si hoy amaneciste de buenas, o si hoy te cayó muy bien tu hijo, o si tu hijo tiene algún problema. Es fundamental, sí o sí lo tenemos que hacer.
Y esto requiere tiempo, dedicación y sobre todo fe. Si aquí nos hablaba la pastora Clara, nos decía que muchas veces nosotros cuando vamos a iniciar una oración por nuestros hijos, siempre va a venir el enemigo a nuestras mentes. No crean que va a ser algo fácil, no va a ser algo que para ti va a ser algo de, está súper sencillo, no pasa nada y todo va a ser miel sobre hojuelas. Tenemos un enemigo afuera que a él lo único que le interesa es llenarte de mentiras y llenarte de dudas. Pero nosotros estamos llamados a ser intercesores de nuestros hijos. ¿Y qué es un intercesor? Y aquí yo te pregunto, familia, porque muchas veces son palabras que utilizamos del día a día y decimos, sí, tenemos que interceder por nuestros hijos y a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y un intercesor es aquel que habla a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Yo no dudo que tú seas el primero en decir, yo voy a hablar a favor de mi hijo. Ni tampoco dudo que sean los primeros en tratar de conseguirle, de tratar de librarlo de un mal. Si desde que son pequeñitos y están aprendiendo a caminar, lo primero que le decimos, ten cuidado con eso. Ay, no, y corremos. Así tenemos que ser en lo espiritual. Pero un intercesor tiene ciertas características. No solamente se queda en, sí, bueno, ya entendí que debo de hablar a favor de, sino que debe de ser compasivo y lleno de amor. ¿Cuántas veces te cuesta trabajo honestamente orar por tus hijos? Porque dices, no, si están en etapa adolescente es, ay no, ¿cómo voy a estar orando por eso? Ay no, o sea, no me estés molestando, eso no es tan importante, vamos a orar por otra cosa. El intercesor es compasivo y lleno de amor y aparte se hace sensible al dolor y a la carga de otros. Cuando llegan y te piden que ores por alguien, es porque vas a ser sensible a ese dolor y a esa carga. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es, ok, voy a orar por ti, pero sí. Dentro de todo lo que tengo que orar, voy a ver si tengo tiempo de orar por tu necesidad, hijo. Y aquí quiero hacer una pausa y quiero que tú reflexiones junto conmigo. ¿Sabes cuál es la necesidad hoy apremiante de tu hijo, de tu hija? Y no importa que ya estén casados, ¿Reconoces cuál es la necesidad apremiante por la que tu hijo está orando? ¿Te has vuelto sensible a esa necesidad? La Biblia nos muestra la importancia de ser intercesores y nos dice siempre que nos paremos en la brecha. Y aquí yo quiero compartirles un poquito. Cuando yo escuchaba vamos a pararnos en la brecha, porque yo he tenido la bendición de estar cercana a mujeres intercesoras que yo de verdad me quito el sombrero delante de ellas y siempre dicen es que vamos a estar orando y nos vamos a parar en la brecha. Y yo entendía la brecha y yo decía, como en un camino, como en algo así. ¿Sabes? Cuando la brecha como tal, cuando se crearon las ciudades, eran ciudades amuralladas. Y entonces cuando esa muralla, alguna parte empezaba a deteriorarse, quedaba una brecha, quedaba un hueco. Y el pararte en la brecha y ese hueco lo que permitía era que los enemigos entraran con facilidad. Si tú lees el libro de Nehemías, ahí podrás ver la reconstrucción de un muro. ¿Y por qué era tan importante que se reconstruyera ese muro?
Pues cuando tú te paras en la brecha, significa que cuando les decían párate en la brecha es porque te vas a parar en donde está el hueco para no permitir que el enemigo entre. Cuando tú estás siendo intercesor, tú te estás parando en la brecha de la vida de tus hijos. Tú te estás parando en ese hueco. Y cuando tú te paras en ese hueco, le estás diciendo al enemigo, ¿sabes qué? No te vas a parar con miedo, sino te vas a parar con la seguridad de quien te está respaldando. Lo que hacían, y aquí quiero que me acompañen por favor Ezequiel 22:30 y veamos por qué es tan importante que seamos intercesores. La Biblia nos platica que algunos eran los soldados los que iban y se paraban, pero a veces eran personas comunes que incluso se ponían en riesgo con tal de que toda la ciudad estuviese a salvo. Eso es pararte en la brecha. Y aquí en Ezequiel 22:30 dice lo siguiente, dice, busqué a alguien que pudiera construir la muralla de justicia que resguarda al país, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Y esto es muy triste, dice, pero no encontré a nadie. Papá, mamá, tú y yo, cuando nos estamos poniendo a orar por nuestros hijos, cuando estamos intercediendo por ellos, nos estamos parando en la brecha, en esos huecos que el enemigo va a ocupar para atacarlos. Cuando tú dejas de orar por ellos, lo que haces es dejar ese hueco y el enemigo va a entrar fácilmente. Y allá afuera nosotros tenemos un enemigo que no es misericordioso. Él no va a tener piedad para tus hijos. No puedes darte ese privilegio de darte la media vuelta y dejar esa brecha abierta. ¿Cómo es que tú te puedes poner en la brecha por tus hijos? ¿Saben? En Hechos 12, del 5 al 11, y ahí no vamos a ir, pero todo este pasaje todo el mundo lo conocemos. Este pasaje es cuando el apóstol Pedro está encarcelado. Y cuando él estuvo encarcelado, sucedió algo impresionante. Se enteraron que estaba encarcelado y lo que sucedió con la iglesia fue que se pusieron a interceder a favor de él. Empezaron a orar todos y sucedió algo milagroso y eso a mí me vuelca el corazón porque digo, Pedro estaba encarcelado, estaba diciendo, bueno, pues ya, o sea, creo que hasta aquí, no sé, me puedo imaginar muchas cosas y de repente llega un ángel y lo libera. ¿Ves lo que puede hacer tu oración? ¿Ves lo que realmente puede hacer tu oración? ¿Cómo estás intercediendo por tus hijos? Estás intercediendo como cuando de repente hacemos lo de, bueno, no, sí, te pongo en tus manos a mis hijos. Y amén. Y de repente ya empezamos a orar hasta por los alimentos y ya se nos olvidó que estábamos orando por los hijos. O realmente somos apasionados y pedimos a Dios por nuestros hijos. Yo no puedo ver a la iglesia para que Dios obrara a su favor, a favor de Pedro, haciendo una oración así muy y ya. No, yo me imagino a una iglesia orando fervientemente y pidiendo, y Señor, y te pedimos, ¿cierto? ¿Cómo oras por tus hijos? Así es como tú te tienes que poner en la brecha con tus hijos. Y yo aquí te traigo otra pregunta para que reflexionemos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esa manera? No solo por tus hijos, por tu familia. Yo la tengo muy presente, ¿saben? Yo la última vez que oré
y me pongo aquí delante de Dios, de esa manera estaba yo, literal me estaba yo metiendo a bañar y estaba yo llorando, porque estaba orando por mi hijo. Y llegó un momento en que yo ya no podía seguir hablando. Y les digo cuál es el resultado de esa oración. La respuesta de Dios, de ese Dios impresionante, de ese Dios todopoderoso, de aquel que lo que tú le pidas te va a escuchar. Porque, ¿sabes? No podemos ser ligeros. Afuera tenemos un enemigo que todo el tiempo está maquinando cómo destruirnos. Pero afortunadamente Dios es tan bueno que no nos ha mandado. Nosotros estamos peleando en este momento, así como está sentado, estamos peleando una guerra espiritual. Pero Dios ha sido tan bueno, tan bondadoso, que nos ha dado herramientas para eso. Y vámonos a Efesios 6, del 10 al 18, vamos a leerlo juntos. Porque aquí justamente lo que Dios nos hace es mostrarnos la manera en cómo trabaja el enemigo en contra de nosotros y lo que nosotros tenemos a nuestro favor. Dice una palabra final, dice: sean fuertes en el Señor y que su gran poder, dice, y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿El diablo tiene estrategias? Sí. Y si detectamos una, nos va a salir por otro lado. Y de eso se tratan las estrategias, de continuamente está una detrás de la otra. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Dios nos ha dado una armadura, familia. Dice: para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Familia, aquí nos está hablando Dios y nos está diciendo que nos mantengamos alertas. Si tú has dejado de orar por tus hijos, no te condenes, ponte a orar. No pasa nada, ponte a orar, porque sabes, no puedes moverte de esa brecha, porque tenemos un enemigo que tiene estrategias. Pero además Dios ya te ha dado todo para que tú estés parado en esa brecha. Si lo vamos poniendo, tenemos calzado, tenemos un escudo, tenemos un casco, tenemos una espada. No estás así nada más parado. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer al respecto? Justo en el video nos hablaba de esto, de cómo hacer una oración eficaz. Y en Santiago 5:16, la
segunda parte de Santiago 5:16, por eso dice Santiago 5:16b. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración puede mucho. No sé tú por qué te estás ahorita afanando y qué es lo que tiene tu corazón en este momento. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios esto: tu oración puede mucho, pero tiene que ser una oración eficaz. Y para ser una oración eficaz tiene ciertas características. Una oración eficaz debe de tener perseverancia. Por eso les pedí que sacaran si tenían para anotar. Ahí está el ABC de una oración eficaz. Debe de ser perseverante, debe de tener fe y debe de estar hecha en unión familiar. ¿Qué es lo que se trata de la perseverancia? ¿Cómo es una oración perseverante? Y aquí también les puse 2 puntos. Es una oración que no se termina. ¿Sabes? A veces yo me he dado cuenta que estoy orando, empiezo a orar por mi hijo, lo que sea. Cuando voy y lo dejo en la escuela y cuando vengo de regreso, a veces les he compartido que tiene un paisaje muy bonito en donde está en la escuela. Y cuando yo veo ese paisaje tan hermoso, siempre me remonta a Dios y digo: gracias, Señor, porque está hermoso esto que tú hiciste. Y no puedo en ese momento dejar, primero, de adorar a Dios, y segundo, cuando ya lo dejé, empiezo a orar por él. Una oración que no se termina no es que ahorita oraste 10 minutos y ya te olvidaste. Sigues y sigues y si estás en el día a día vas a seguir orando y vas a seguir orando. Esa es una oración perseverante, una oración constante, que no mengua, que insiste. En el video nos hablaba justamente de un ejemplo de la viuda, ¿se acuerdan? Cuando llega con un juez injusto y le dice, y justamente Jesús les dice, era tan persistente que lo que hizo el juez, que era injusto, dice: bueno, le voy a hacer justicia para que ya me deje de molestar. Si ese juez injusto accedió a las peticiones por la perseverancia de esa viuda, ¿cuánto más Dios nos va a acceder a lo que nosotros estamos orando? Tenemos que ser persistentes, tiene que ser una oración constante. Y en Romanos 12:12 dice lo siguiente: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia. Porque muchas veces nosotros oramos y decimos: es que ya oré, llevo 2 días orando y no veo que Dios responda. Dice: tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. En Primera de Tesalonicenses me encantó 5:17, porque solamente son 4 palabras ese versículo. Y dice así: nunca dejen de orar. No sé cómo está tu vida de oración, familia, pero solamente son 4 palabras. Nunca dejes de orar. Nunca. No dice: el domingo puedes dejar de orar porque pues vas a la congre. Dice: nunca dejen de orar, nunca. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué tan persistente eres en aquello que ya le has pedido a Dios? En Romanos 8:26 al 27 dice así: además, el Espíritu Santo
nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Saben, familia? A veces sucede que no tenemos palabras. Yo hace un momento yo les dije, yo sí recuerdo la última vez que yo oré de manera ferviente, porque empecé a llorar. Y ya dejé de hablar, de gesticular incluso palabra. Y cuando eso sucede, esto está hermoso lo que dice en Romanos 8:26. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, lo único que hice fue derramar mi corazón delante de Dios. Y cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, es estar llorando y solamente has escuchado cuando una persona, su corazón está tan quebrantado que no puede articular palabra. Y me encanta lo que dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Familia, tu oración debe de estar anclada a la voluntad de Dios. Eso es una oración eficaz, con perseverancia. También debe de ser una oración que debe de tener fe. Y aquí, cuando hablamos de fe, yo te voy a preguntar algo. ¿En dónde está puesta tu fe? Dice, ¿cómo es una oración con fe? Dice, cuando oramos, no podemos darle lugar a la duda. Cuando tú empiezas a orar, así como decía el video, no pidas tanto, mejor ahí déjale en cortito, porque no vaya a decir Dios que eso no puede hacer. Yo les puse que en Cristo todo es posible. ¿Saben, familia? Tenemos un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y lamentablemente me da mucha tristeza porque hemos empezado a ser un Dios chiquitito, hasta ahí, porque pues yo creo que hasta ahí es lo que Dios me va a dar. Dios es todopoderoso. Y aquí me impacta porque digo, Señor, tú no has dejado de ser Dios. Y a veces tú dices, es que ponte a orar. Y la misma gente dice, sí, pero pues, no sé, a lo mejor no me responde. Ponte a orar. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Tesalonicenses? Nunca dejes de orar. ¿Tú cuál es tu necesidad en este momento? ¿Tú crees que Dios te la puede responder? Yo he escuchado testimonios incluso de enfermedades terminales que Dios sana, restaura, porque para Él no hay nada imposible, nada. Podemos leer, cuando conocemos su palabra, leemos los milagros y los prodigios que hicieron. Jesucristo resucitó a Lázaro. Una vez alguien me preguntó, ¿es que tú crees que después de esto Dios me restaure? Y mi respuesta fue, ¿Dios resucitó? Si no creemos en eso, pues entonces no creemos en nada, como decía Pablo. Familia,
tenemos un Dios todopoderoso. Es aquel que todo lo puede hacer posible. Y vamos a Santiago 1:6, por favor. Para que vean que lo que les estoy diciendo no es que yo así lo piense o así lo cree. Lo dice su palabra. Aquí Santiago lo que está hablando es que, bueno, si tú necesitas sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará. Y vea cómo les dice, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿En qué tienes fe? No es que mi comadre me dijo que pusiera yo. ¿En qué tienes fe? Debes de tener fe en Dios, solamente en Dios. Y no dudes, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. No dudes. Dios tiene el poder de hacer aquello que tú anhelas, aquello que tú estás pidiendo, eso y mucho más. Pero ¿sabes qué? Satanás es una de sus tantas estrategias, que te va a decir, ¿sabes qué? No pidas tanto, pide menos, porque se me hace que Dios no te lo va a conceder. No, ¿sabes qué? Si Él no puede, y eso es una de sus tantas estrategias, si Satanás no puede detenerte en tu persistencia, va a tratar de detenerte metiéndote duda en tu oración. Cuando tú ya oraste y tú no ves la respuesta, Satanás va a decir, ya ves, te dije, no te va a responder. Y ahí empiezas a sentirte menos, a pensar que Dios no va a responder lo que tú le estás pidiendo. Familia, ¿tú crees que aquello que te está preocupando de tus hijos, Dios lo puede hacer? Dice, ¿podemos creer que veremos a Dios obrar en nuestros hijos? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Nuestra fe al orar debe de estar anclada a su palabra. ¿Cómo vas a orar y cómo le vas a pedir a Dios aquello si no lo conoces? ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Ahí debe de estar anclada. Ahí debe de estar sustentada tu fe. Están muy serios, familia. Vámonos a Romanos 4:18. Y este ejemplo me encanta porque habla justamente a quien lo han llamado como el padre de la fe. Y dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído. Y ahí yo le subrayé el creído. ¿Tú qué le estás creyendo a Dios? Que ya te dijo Dios. Dice, en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Y me encanta el pues. Dice, pues Dios le había dicho. ¿Quién se lo había dicho? Así de simple. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dice, esa es la cantidad de descendientes que tendrás, le dijo Dios, cuando le estaba mostrando el cielo estrellado. Y Abraham no tenía ni siquiera un hijo. En ese momento, Sara ni siquiera estaba embarazada. ¿Pero quién se lo dijo? Dios. Y por ese simple hecho nosotros debemos de creer, porque Dios no miente, familia. No sé cuál sea tu angustia en este momento, no sé cuál sea tu necesidad en este momento, no sé por lo que tú estás orando persistentemente en este momento.
Créele a ese Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, aquel que hace milagros y prodigios. ¿Por qué lo hará? Otra característica de una oración eficaz es la unidad familiar. ¿Saben? La Biblia nos llama a ser intercesores. Incluso en Mateo 6:6 nos dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Y sí, todo tiene un momento, ¿saben? Tú debes de tener una oración particular, especial, tu devocional hacia Dios. Pero sí es importante que la realices en familia. Que tu oración sea en familia. ¿Cómo va a aprender tu hijo a orar si nunca te ha visto orar a ti? ¿Cómo? Alguien una vez me dijo, es que no sabe orar. Una mamá nos dijo, no sabe orar, refiriéndose de su hijo. Y yo dije, no sabe orar porque usted no ora, o porque nunca te ha visto orar. Aquí, en una oración eficaz en familia, es invita a tus hijos a orar contigo. Y aquí me da como, porque hoy antes de salir de la casa mi hijo me dijo, ven, déjame orar por ti. Y eso no es porque, es que me conmueve, porque digo, yo nunca le he dicho, mira, la oración se hace así, A, B, C, D, E. Sino porque yo a él lo abrazo y le digo, ven, déjame orar por ti. Invita a tus hijos a orar contigo. Todo tiene un momento, pero invítalos, compárteles. En esta semana estuvimos intercediendo por alguien que nos pidió que oráramos. Y cuando nos dijeron, ¿sabes qué? Gracias a Dios ya todo está mejor. Lo primero que le dije a mi hijo fue, ven, dame tus manos, vamos a darle gracias a Dios. Invita a tus hijos a orar contigo. Ellos aprenden a orar cuando te van a ver hacerlo. Orar por y con nuestros hijos es indispensable. ¿Tú estás orando con tus hijos? ¿Y estás orando por tus hijos? Y aquí podemos hablar de algo bien importante. De un altar familiar. ¿Por qué es tan importante el altar familiar, familia? Por esta cita tenemos a Mateo 18:19. Dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. No sé cuántos seas tú de familia. Yo siempre hago burla porque digo que somos 3 tristes tigres. Pero oramos, familia. Llega un momento en el día en que nos ponemos de acuerdo y sí o sí nos tomamos de la mano y oramos.
Y así solamente seas tú y tu hijo, tómate de la mano y ponte a orar. Porque ahí en Mateo dice que si 2 de ustedes, ¿cierto? Y aquí les traigo algo bien importante. ¿Por qué es importante orar en familia? ¿Y por qué es tan eficaz? Punto número 1, nos liga a Dios. Es bien importante que tú como familia estés orando. Punto número 2, te va a unir como familia. Porque ahí tú vas a escuchar qué es lo que le preocupa a tus hijos. Quizás no te lo diga a ti, pero se lo va a decir a Dios. Punto número 3, pasar un tiempo juntos delante de Dios es increíble, familia. Pasar un tiempo juntos delante de Dios es increíble. Punto número 4, favorece el obrar de Dios en la familia. ¿Qué tan armónica es tu familia? Ahí está el obrar de Dios en tu familia. Y dice, nos da la posibilidad de establecer parámetros morales y familiares. Cuando tú estableces un altar familiar, tú vas a saber si tu hijo está orando y no le entendió a nada de lo que leyó. O si le dices, espérate tantito porque no te entendí ni qué leíste. Y también le puedes dar parámetros. ¿Cuáles son tus parámetros morales? Que están basados en la palabra de Dios. Un altar familiar, a veces lo creemos que es que tenemos que tener como un espacio. Un altar familiar es que tú y tu familia lean juntos la palabra de Dios, la mediten, la analicen, oren juntos. Eso es un altar familiar. ¿Lo haces? Es importante hacerlo, porque entonces vamos a tener todos estos beneficios. Y familia, por último y no menos importante, Dios no concede caprichos. Dios escucha los anhelos de tu corazón. Si los anhelos de tu corazón están anclados a su perfecta voluntad, créeme que Dios te los concederá en el momento en que a Él le plazca. Porque sabes, su voluntad es muchísimo mejor que la de nosotros. Yo siempre les digo a los jóvenes, si Dios te cambió los planes, confía, descansa en Él, porque su voluntad es mucho mejor que la de nosotros. Descansa en eso. Y si tú no tienes idea de cómo orar, Jesús nos enseñó cómo orar. Nos dio un modelo de una oración. Y cuando dice modelo no significa que tú la tengas que repetir, sino que la tomes y la vayas analizando.
Ese es un esquema de una oración. En Mateo 6, del 9 al 13 dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Siempre glorificar el nombre de Dios. Dice, que sea tu reino, dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Dice, tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Este alimento no solamente es físico, también es espiritual. Dice, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Siempre pedir perdón. Hoy en la mañana hablaba yo con mi hijo y le decía, nuestra santidad se construye todos los días, todos los días. Y si tu santidad la tienes que estar construyendo pidiéndole perdón a Dios todos los días. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación y rescátanos del maligno. Ahí tenemos una oración. Es del modelo de oración que Jesús nos dejó. Familia, si te quieres quedar con algo en esta noche, sé intercesor por tu familia. Párate en la brecha, párate en ese hueco en el que el enemigo pudiese entrar. Y equípate con la armadura que Dios ya nos ha dado. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu familia. Papá, mamá, no sé qué edad tengan tus hijos, pero Dios no puso límite de edad para que estuviésemos siendo intercesores por nuestros hijos. No dijo, mira, mientras se casa, tú sigue orando. Porque sabes, el enemigo por eso nos ataca y por eso nos quita el tiempo. Porque cuando tú y yo como padres nos ponemos a orar por nuestros hijos, a interceder por nuestros hijos, sabe que esa oración es poderosa. Y la va a tratar de bloquear por todos los medios. Y si gustas ponerte de pie, ya están muy serios. A mí me bendijo mucho, no sé tú familia, pero a mí me bendijo mucho el aprender todo esto, el recordar muchas cosas más, el darnos cuenta que hemos sido llamados realmente a ser intercesores. Que si tú quieres, como dice la serie, tener que sea una bendición multigeneracional, tú necesitas ser aquel que levanta una oración todos los días por tus hijos. Y familia, yo puedo orar, pero yo quiero escucharte a ti orar. En esta noche me gustaría que levantáramos una oración por nuestros hijos, que realmente sea una oración de esas oraciones como yo me la imagino que oraron por el apóstol Pedro. Que podamos ver descender de verdad el poder de Dios